que ocurre ahora no es un episodio aislado ni un simple titular de impacto. Es un punto de quiebre. Por primera vez, un hombre que durante más de una década concentró el poder absoluto en Venezuela enfrenta a la justicia fuera de su territorio, en un escenario donde el discurso ya no controla la narrativa ni el aparato del Estado garantiza impunidad. Cada audiencia, cada documento judicial y cada decisión que se tome en los próximos días tendrá consecuencias que irán mucho más allá de una celda en Brooklyn. El futuro político de Venezuela, el equilibrio regional y la forma en que el mundo responde a los regímenes acusados de criminalidad transnacional están en juego. Y mientras las miradas se concentran en Nueva York, la verdadera pregunta permanece abierta: si este fue el principio del fin de una era, ¿qué vendrá después? Esa respuesta aún no está escrita, pero se está construyendo ahora mismo. Por eso, esta historia no termina aquí. Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, pasaron sus primeras noches bajo custodia en una cárcel de los Estados Unidos, luego de más de 12 años y 8 meses en el poder en Venezuela. Ambos permanecen actualmente recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, una instalación federal utilizada para detenidos de alto perfil. La información fue confirmada tras su presentación ante autoridades judiciales estadounidenses, luego de una operación que marcó un punto de inflexión en la política regional y en la crisis venezolana. El traslado de Maduro a territorio estadounidense se produjo tras su captura en Venezuela, en el marco de una operación liderada por el gobierno de Estados Unidos. Las autoridades norteamericanas han catalogado a Nicolás Maduro como un narcoterrorista, una designación que ha sido reiterada en documentos oficiales y declaraciones públicas. El lunes, Maduro fue presentado ante un tribunal federal en Manhattan, donde fue señalado de liderar durante las últimas 2 décadas una presunta red criminal transnacional dedicada al narcotráfico y al narcoterrorismo. Según las investigaciones judiciales, esta estructura habría operado en coordinación con cárteles internacionales y grupos armados ilegales. Los fiscales también vinculan a Cilia Flores con la presunta gestión de sobornos destinados a facilitar el envío de cargamentos de cocaína hacia territorio estadounidense. El domingo se difundieron nuevas imágenes que muestran a Nicolás Maduro y a Cilia Flores esposados a su llegada a la ciudad de Nueva York. En las fotografías se observa a Maduro siendo escoltado por agentes de la DEA en el aeropuerto Stewart, en New Windsor, alrededor de las 5:25 de la tarde. Las imágenes, transmitidas en directo por medios internacionales, recorrieron el mundo y marcaron un momento simbólico: el jefe del régimen venezolano, esposado y bajo custodia federal en el mismo país al que durante años acusó de imperialismo. En los registros gráficos se aprecia un amplio despliegue de seguridad, con numerosos agentes federales custodiando a Maduro y a su esposa, tras una operación descrita por funcionarios estadounidenses como compleja, limitada y cuidadosamente planificada. Desde Washington se indicó que al régimen venezolano se le presentaron múltiples opciones antes de llegar a este desenlace, pero que ninguna fue aceptada. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, defendió públicamente la operación durante una entrevista concedida al programa This Week de ABC. Rubio afirmó que no fue necesaria autorización del Congreso, ya que se trató de una operación de arresto y no de una invasión militar. Según explicó, agentes del FBI realizaron el arresto en Venezuela, le leyeron sus derechos y posteriormente se procedió a su expulsión del país. Rubio instó a la opinión pública a revisar las acusaciones formales presentadas contra Maduro, asegurando que los documentos detallan acciones cometidas durante más de 15 años contra los intereses de Estados Unidos. El secretario de Estado señaló que, debido a que no se trataba de un territorio amigo, fue necesario solicitar la participación del Departamento de Defensa para neutralizar cualquier amenaza durante la operación. Aclaró que se trató de una acción específica, sin objetivos adicionales y con un despliegue estrictamente limitado. La administración estadounidense explicó que la oposición demócrata en el Congreso no fue informada previamente del operativo para evitar filtraciones que pusieran en riesgo su éxito.
Rubio sostuvo que en operaciones de carácter urgente y sensible no es posible notificar con antelación, ya que ni siquiera existía certeza absoluta de que todas las condiciones necesarias se coordinaran de manera simultánea. El secretario de Estado reafirmó que Estados Unidos mantendrá la presión sobre el régimen venezolano. Indicó que la cuarentena marítima sigue vigente y que cualquier embarcación sancionada que se dirija hacia o desde Venezuela será incautada mediante órdenes judiciales. Subrayó que el objetivo no es proteger yacimientos petroleros, sino impedir el tráfico de petróleo sancionado hasta que se produzcan cambios estructurales en la gobernanza del sector energético venezolano. Rubio también señaló que la transición democrática en Venezuela debe ser ordenada y encabezada por actores internos que garanticen estabilidad. Lamentó que gran parte de la dirigencia opositora se encuentre actualmente en el exilio tras años de persecución. Al ser consultado sobre María Corina Machado y Edmundo González, reiteró que Estados Unidos mantiene su reconocimiento sobre el resultado electoral de 2024 y expresó respeto por ambos líderes. En una entrevista con The Atlantic, el presidente de Estados Unidos advirtió que Delcy Rodríguez podría enfrentar consecuencias incluso mayores que las de Nicolás Maduro si no cumple con lo que Washington considera necesario. Posteriormente, endureció su discurso tras declaraciones de Rodríguez sobre la defensa de los recursos naturales venezolanos, señalando que cualquier proceso de reconstrucción o cambio político sería preferible al escenario actual. Mientras tanto, Nicolás Maduro deberá comparecer ante la justicia estadounidense para responder por cargos relacionados con narcotráfico y terrorismo. La atención se concentra en el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York, una prisión federal ubicada en el barrio de Sunset Park, al sur de Brooklyn, conocida por albergar a detenidos de alto perfil y por sus estrictas medidas de seguridad. El complejo cuenta con barricadas de acero capaces de detener vehículos pesados, vigilancia electrónica avanzada, cámaras de largo alcance y corredores internos que conectan directamente con edificios judiciales para traslados sin exposición pública. El Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn no es una prisión común dentro del sistema federal estadounidense. A lo largo de los años, ha albergado a algunos de los detenidos más notorios del mundo. Entre ellos se encuentra Joaquín El Chapo Guzmán, ex líder del Cártel de Sinaloa, Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, Ismael El Mayo Zambada, uno de los principales líderes históricos del narcotráfico mexicano. José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, cabecilla de la organización criminal ecuatoriana Los Choneros, y Ghislaine Maxwell, socia y expareja de Jeffrey Epstein, condenada por delitos relacionados con tráfico sexual de menores. También estuvo recluido allí el rapero y productor musical Sean Diddy Combs, mientras enfrentaba procesos judiciales federales. La presencia de estos nombres ha consolidado la reputación del penal como uno de los más duros y controlados del sistema penitenciario estadounidense. Los reclusos del MDC de Brooklyn permanecen hasta 23 horas al día en celdas individuales, con alimentación dentro de las celdas y ejercicio limitado en áreas separadas. La reclusión de Nicolás Maduro y Cilia Flores en este centro coloca al caso venezolano dentro de un grupo extremadamente reducido de procesos penales de alcance internacional, compartiendo espacio con figuras que han marcado capítulos relevantes del crimen organizado y de investigaciones federales de alto impacto. En Nueva York, la noticia generó un seguimiento constante, impulsado en parte por la diáspora venezolana, que durante años ha visibilizado la situación del país en Estados Unidos. El lunes se espera que Maduro sea trasladado ante la Fiscalía para la lectura formal de cargos, en un proceso que podría extenderse por varios meses y que mantendrá la atención internacional sobre el caso. Desde Venezuela, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, calificó la captura como un secuestro y afirmó que miembros del equipo de seguridad de Maduro murieron durante la operación. Sin aportar cifras verificables, respaldó la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta interina y anunció la activación del apresto operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En un discurso televisado, rechazó lo que denominó una agresión imperial y aseguró que se defendería la soberanía nacional.
En paralelo, circuló un audio atribuido a Nicolás Maduro Guerra, hijo del exmandatario, en el que expresó rechazo a la captura de su padre y afirmó que la historia juzgaría a los responsables. Maduro Guerra también figura en acusaciones del Departamento de Justicia por delitos relacionados con narcotráfico. Finalmente, surgieron interrogantes sobre por qué la operación estadounidense se limitó a la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, dejando fuera a otras figuras del régimen por quienes también existen recompensas. El secretario de Estado explicó que la operación se concentró en el objetivo prioritario, calificándola como una de las más complejas y sofisticadas ejecutadas en años recientes, y descartó la posibilidad de ampliar el operativo sin comprometer su éxito. La detención de Nicolás Maduro abre un nuevo capítulo en la crisis venezolana. Las reacciones internas, los posicionamientos internacionales y las decisiones que se adopten en las próximas semanas marcarán el rumbo de un país que enfrenta una de las etapas más inciertas y determinantes de su historia reciente. Lo que ocurre ahora no es un episodio aislado ni un simple titular de impacto. Es un punto de quiebre. Por primera vez, un hombre que durante más de una década concentró el poder absoluto en Venezuela enfrenta a la justicia fuera de su territorio, en un escenario donde el discurso ya no controla la narrativa ni el aparato del Estado garantiza impunidad. Cada audiencia, cada documento judicial y cada decisión que se tome en los próximos días tendrá consecuencias que irán mucho más allá de una celda en Brooklyn. El futuro político de Venezuela, el equilibrio regional y la forma en que el mundo responde a los regímenes acusados de criminalidad transnacional están en juego. Y mientras las miradas se concentran en Nueva York, la verdadera pregunta permanece abierta: si este fue el principio del fin de una era, ¿qué vendrá después? Esa respuesta aún no está escrita, pero se está construyendo ahora mismo. Por eso, esta historia no termina aquí.